Eh, bueno, muchísimas gracias por la invitación, a los amigos, a la gente de Capitalismo Consciente, en especial a Jorge Medina, a Maricilia Villegas, que hacen un trabajo espectacular. Y bueno, ellos me pidieron que haga una reflexión sobre cuál debería ser el rol del empresariado ante la cuestión institucional, ante la crisis institucional en el país, desde una mirada política, cívica. Voy a poner aquí, que tengo el tiempo ahí, ¿no? Ahí está el tiempo, sí. Así que eso, me pidieron que una mirada desde la política, una mirada cívica, sobre cuál debería ser el papel de los empresarios ante la crisis institucional. Y quisiera resumir, condensar mi visión sobre esta cuestión de la siguiente manera, ¿no? Mi pedido a los empresarios nacionales, y sobre todo a quienes son más públicos, visibles, que tienen más influencia, ¿no? Es que es muy común en realidad verlos, escucharlos en foros como este, en los diarios. Es bastante común escucharlos reclamando que el Perú retome la senda del crecimiento, el pedido por volver a crecer a tasas altas, ¿no? La pregunta que más los inquieta es claramente, que vuelve una y otra vez, es ¿cómo volvemos a crecer a tasas altas? Y entonces a mí lo que me gustaría sugerir como punto de partida y que condensa lo que quiero proponer es que a partir de ahora, cuando formulen esa pregunta, le hagan una pequeña variación y le agreguen 2 palabras y entonces la pregunta quede de la siguiente manera: ¿cómo volvemos a crecer con ley? Porque no es lo mismo crecer a secas que volver a crecer con ley, con Estado de Derecho. De hecho, después del 2023, que tuvimos crecimiento negativo, el 24 y el 25 se ha vuelto a crecer, de hecho a tasas superiores a la media sudamericana, y al mismo tiempo, simultáneamente, el imperio de la ley se nos ha desvencijado. Y en parte, solo en parte desde luego, esto se debe a que el empresariado suele reclamar políticas que reactiven la economía, pero muy pocas veces exigimos la reactivación del Estado de Derecho. Y entonces uno diría que lo que tenemos en el país es exactamente el resultado de esa demanda, ¿no? Crecemos económicamente, aún si menos de lo que quisiéramos, pero al mismo tiempo la capacidad regulatoria de la ley se desmigaja, ¿no? Entonces, a partir de hoy, me parece que lo que habría que hacer es que el reclamo sea ese: crecer con ley. Y aquí hay una distinción por hacer, ¿no? Buscar crecer con ley es distinto a querer crecer con orden. Mi impresión es que el empresariado sí quiere orden, pero no me queda claro que quiera el orden que proviene de la ley. O sea, en otras palabras, está más cómodo con la ley del más fuerte que con la ley de la República. Y por cierto, los empresarios no están solos en esto, ¿no? Habría que ser un marxista muy primario para creer que el deseo de orden, de la fuerza y no de la legalidad, le pertenezca a alguna clase social en particular. Es un deseo extendido y antiguo en el país, ¿no? Entonces, lo importante es interiorizar que no solo hace falta retomar la senda del crecimiento, sino, insisto, el crecimiento económico con Estado de Derecho, que es el problema principal. El problema es que no es fácil reintroducir esa preocupación que ha estado ausente tanto tiempo, porque además por mucho tiempo su ausencia en realidad fue aplaudida, o por lo menos nunca fue reclamada, enjuiciada, ¿no? Piensen, por ejemplo, en los artículos que publicó Alan García hace, no sé, el año 2007, El perro del hortelano, ¿no? Que era nuestra época dorada. ¿Qué cosa defendían esos artículos? Que contaron con el aplauso unánime de nuestra élite tecnocrática, empresarial, mediática. Ponían por encima de todo la necesidad de energizar la inversión privada para obtener crecimiento económico. No había en ellos ninguna, y ninguna es ninguna,
mención al Estado de Derecho, la ley, la democracia, las instituciones, la corrupción, la ciudadanía, ni una palabra. Primaba el convencimiento según el cual la prosperidad, el desarrollo, se derivaría del crecimiento económico. Se asumía que el crecimiento económico tendría unos efectos diversos y de amplio espectro sobre diversos ámbitos de la vida nacional, políticos, sociales, ¿no? Institucionales, ¿no? Una postura que en ciencias sociales solemos llamar las tesis de la modernización. El desarrollo económico arrastra, trae al resto de desarrollos. Curiosamente, aunque nuestra historia reciente es la prueba viva de que ese razonamiento es equivocado, no somos incapaces de abandonarlo. Y en parte es normal, no teníamos plan B, no tenemos plan B. Hace rato que esa fórmula no funciona, pero no tenemos otra, nos hemos quedado colgados de la brocha. Por eso es que me parece fundamental romper con la equivalencia que usualmente se hace de manera casi automática o refleja entre creación de riqueza y bienestar social. La creación de riqueza es una condición necesaria para el bienestar. Sí, lo puede llamar en un ratito, efectivamente. Cuando acabe, mejor. Entonces, la creación de riqueza es una condición necesaria para el bienestar. En ningún sentido estoy haciendo un alegato que desestima, desdeña el crecimiento económico. Todo lo contrario, soy convencido de que no hay ciudadanía en la pobreza. Pero también sé que no hay ciudadanía en la riqueza sin ley. O de otra forma, la riqueza sin imperio de la ley es también una forma de su desarrollo. Y fíjense que estoy diciendo creación de riqueza con ley. No estoy ni siquiera diciendo creación de riqueza con justicia, con igualdad, con solidaridad, ¿no? La situación nacional es tan crítica que la urgencia es mucho más básica, es la recuperación de la legalidad universal. Sin eso, mañana la China, la India pueden volver a crecer a 10%, nos arrastran, pero en estas condiciones institucionales será imposible transformar la riqueza en desarrollo. Vamos a poner un montón de ejemplos sobre esto, ¿no? Pero pensemos sector salud. Antes de la pandemia, entre el 2001 y el 2019, el gasto peruano en salud se había multiplicado por 4. En el mismo lapso, la población pasó de 27 millones a 32 millones. Quiere decir que el gasto por habitante casi se mantuvo, casi se multiplicó por 4, ya que la población no creció tanto, ¿no? Y no hace falta explicar que un crecimiento de la torta estéril. Durante todo ese tiempo sabíamos que el sistema de salud dividido en varios sistemas, que estaba tomado por corrupción, ¿no? Es decir, el tamaño del presupuesto no alberga en sí mismo ni la debacle ni la eficiencia. Es solo una condición necesaria. O si no, les puedo contar otra historia. Hace tiempo, un exministro, amigo, ninguno de los que está acá, estaba haciendo una investigación con su equipo y me presentó la investigación, ¿no? Y su premisa era la siguiente, fíjate, me decía, los sueldos y el presupuesto en el sistema de justicia para jueces supremos y superiores. Y claro, eran curvas hacia arriba, ¿no? Los salarios habían subido. Y luego llegaba, obviamente, a modo de intriga, ¿no? Ahora fíjate la curva sobre la eficacia en la resolución de procesos judiciales. Esa no subía, ¿no? Había mejores salarios, mejor presupuesto, pero no había un mejor sistema de justicia, ¿no? Que es algo que encontramos permanentemente, ¿no? Y lo mismo podríamos decir, no sé, de los maestros estatales. Era cierto por mucho tiempo que padecían unos salarios muy precarios. Hubo un momento en que la brecha entre la remuneración por otros trabajos de capacitación semejante era muy alta y esa brecha se cerró. No quiere decir que ahora los salarios sean extraordinarios, pero comparativamente no son ominosamente bajos. Pero a la par que esta trayectoria salarial y de recursos en el sector de educación, la meritocracia en el sector de educación ha sido demolida en una alianza maligna entre sindicato, Congreso y la pasividad del Ejecutivo, desde luego, ¿no? ¿Qué quiero decir con estos ejemplos provenientes de distintos sectores? Que en el Perú de los últimos años básicamente gastamos mucho más por servicios que no mejoran o empeoran. La hora de dictado escolar,
de atención médica o de trabajo judicial cuesta mucho más y produce igual o menos. En otras palabras, en realidad no somos tan malos produciendo riqueza. En lo que somos pésimos es en transformarla en bienestar. En realidad, como país, nos parecemos a ese personaje de García Márquez que decía: yo no soy un hombre rico, soy un pobre con plata. Eso somos, y en realidad diría que eso es lo máximo que podemos ser en un país sin ley, pobres con plata. Y ese es mi punto principal. La riqueza no lleva automáticamente a la mejora. Lo único que transforma la riqueza en bienestar es el Estado de Derecho. La ley universal que nos trata a todos por igual. Sin esa herramienta, más riqueza no implica estar mejor. De hecho, piensen en la Sudáfrica del apartheid. Era la estrella del crecimiento económico africano. Pero no había instituciones que pudieran traducir esa riqueza en bienestar general. O piensen en los países centroamericanos, que reciben cantidades exorbitantes de dinero como remesas. Y ese dinero no logra estar al servicio de un proyecto común, ni se gasta a través de instituciones que encarnen algún tipo de aspiración colectiva, ¿no? O piensen en la esperanza de vida de ciertos países. En Estados Unidos el PBI per cápita es mucho más alto que el español, pero en promedio un español tiene una esperanza de vida 7 años más alta que un americano. Yo no sé dónde preferirían vivir ustedes, pero preferiría en España más que elegir por PBI, digamos. Entonces, en resumen, son las instituciones las que pueden transformar la generación de riqueza en bienestar. El problema es que en estos últimos años la capacidad institucional se nos ha desplomado. Nunca hemos sido un país de instituciones fuertes, siempre hemos sido un país de instituciones débiles, no nos vamos a inventar un pasado al cual podríamos querer volver. Pero sí hay una diferencia. Instituciones débiles puede significar varias cosas, ¿no? Entre otras, una ley que quiere, pero no puede. Una que se esfuerza, pero no le alcanza. Sin embargo, me parece que en el Perú contemporáneo de los últimos años, cada vez más nuestra debilidad no proviene ya de ese viejo tipo de debilidad institucional. Proviene cada vez más de la acción deliberada de políticos y funcionarios públicos para erosionar la capacidad regulatoria de la ley. Obviamente con actores económicos y sociales que se benefician de eso, ¿no? Entonces, nuestro problema institucional es cada vez menos de debilidad y cada vez más de complicidad, ¿no? Y con ese proceso lo que se hace es destruir lo público. De hecho, la ley es el bien público por excelencia, ¿no? Por eso Sarmiento, el siglo XIX argentino, decía, ¿qué es la barbarie? En la barbarie no hay público. La palabra público no tiene sentido en la barbarie. Y eso es lo que estamos viviendo en el Perú de estos días. De todos lados, la vocación que prevalece es depredar lo público, con dos objetivos centrales: impunidad y extracción de renta, ¿no? Es decir, si me permiten usar una fórmula que ya he usado otras veces, lo que se ha montado en el Perú y lo que se está perfeccionando es la utopía del marca y del merca. La destrucción de la ley de la República es una bendición para quienes viven de evadirla o de torcerla en favor de sus negocios, ¿no? Y creo que aquí ya se ha puesto un montón de ejemplos. Podría dar ejemplos, las leyes pro crimen. José Luis Pérez Guadalupe habló de eso. Waldo Mendoza habló de ciertos beneficios que consiguen ciertos sectores económicos, ¿no? Todo eso funciona, la utopía del marca y del merca, ¿no? Incluso piensen en Machu Picchu, ¿no? Todas las organizaciones internacionales dicen el santuario, para ser preservado, para ser sostenible en el tiempo, no puede recibir más de 2.500, como mucho 3.000 personas al día, no importa que entren 6.000, hay que depredar hoy, ¿no? Hay una lógica de... El nuevo ideal es la rapiña. Y bueno, podríamos poner más y más ejemplos de esto, ¿no? Entonces, el problema es que la consecuencia en la cual deliberadamente se socava el Estado de Derecho es necesariamente la inestabilidad, el desorden, la violencia. Es una sociedad
a la que se le enseña desde arriba que todo vale para prosperar, se le brinda una pedagogía del abuso. Y la sociedad poco a poco aprende, ¿no? Tener poder es abusar de él. El que puede, puede, y el que no, le corta las uñas a la jefa. Perdón por traer esa imagen que todos quisiéramos desver, ¿no? Es como, y aquí es crucial, lo decía una de las presentaciones previas, el sicariato, ¿no? Ayer han baleado a un candidato a la presidencia, pero es crucial entender, vuelvo a la cuestión de la relación entre riqueza y ley, que mucho de lo que nos está ocurriendo es alentado por la riqueza en realidad. Nuestro descalabro, desorden, no se deriva de una sociedad pobre, se debe más bien a un país en el que entra mucha plata sin ley. Sin ley que arbitre la competencia por hacerse de esa renta, como el título del libro del politólogo argentino Marcelo Berman sobre la región, More Money, More Crime. ¿No? Y por eso es que es absolutamente central entender que la creación de riqueza es solamente una condición necesaria y en este momento en realidad no es nuestro problema mayor. Nuestro problema mayor es que la capacidad regulatoria de la ley, la que permite gestionar los conflictos cotidianos de una sociedad sin que se caiga en el desorden, en la violencia, es lo que se nos deteriora. Y que tiene manifestaciones en muchos ámbitos. Me quedan 4 minutos, así que no voy a entrar con ejemplos económicos. La manera en que se maneja la economía hoy no tiene nada que ver con lo que se manejaba hace unos años. Aquí tenemos algunos exministros que podrían dar, por supuesto, muchos mejores ejemplos de lo que yo puedo dar. ¿No? La idea ahora de que si uno... si el déficit se dispara, le cambio el tope, incluso modificándolo no logran cumplirlo, ¿no? Ok, y finalmente, políticamente, me parece que hay que ser conscientes que se trabaja deliberadamente para reproducir lo que tenemos hoy. En realidad, para ser más precisos, para profundizarlo, ¿no? Las contrarreformas del Congreso, con la complicidad del Ejecutivo, se han encargado de que la competencia electoral que tendremos el próximo año reproduzca y empeore las condiciones de fragmentación, de ingreso de dinero sucio a las campañas y todas las características que sabíamos que había que más bien reducir. Han trabajado para que en realidad esté asegurada su reproducción, ¿no? Entonces, algo que me parece crucial es saber que el país está en un rumbo pésimo, ¿no? Y de verdad que yo ya no creo que hay espacio, y sin embargo sigo encontrando columnas en los periódicos que llaman a no alterar el rumbo, a defender la continuidad, ¿no? Tampoco es ya época de preguntarse. Hace poco me invitó a comer, en fin, alguien importante del mundo empresarial, financiero en el Perú, y me dicen en una parte de la cena, me dice, Alberto, pero tú ves la posibilidad de que gane un izquierdista antisistema en el 26, ¿no? Y de verdad que me parece que el señor se ha quedado con una angustia del 2006, del 2011 tal vez. Las preocupaciones de la era Markarián, llamémosle. Perdón, pero los antisistemas ya comandan el sistema, tanto en términos políticos como económicos, ¿no? Entonces, quizá el papel más importante que debe jugar el empresariado hoy es reclamar con firmeza que hay que escapar de la deriva anti-Estado de Derecho en la que estamos metidos. Una deriva que es empujada por todo el espectro político, derecha e izquierda. Quiero insistir en que el crecimiento económico en estas condiciones de desmantelamiento del imperio de la ley solamente seguirá profundizando la sensación de agonía en la que viven los peruanos y las peruanas, ¿no? Y de hecho este es el momento en que yo debería decirles a los empresarios, ¿no? Habría que decir, ¿no? Sin Estado de Derecho no habrá crecimiento económico, pero es mentira. En realidad las economías ilegales están a tope, ¿no? La ausencia de legalidad está menos reñida con la producción de riqueza que con
que con la imposibilidad de la prosperidad compartida, de la convivencia próspera, pacífica, ¿no? Con el juez Stevenson en Estados Unidos, ¿no? Lo contrario de la pobreza no es la riqueza, es la justicia. Pero nos cuesta mucho aceptar esto. No está en nuestros reflejos intelectuales, en nuestros sentidos comunes. Y por eso me parece que es que estamos transitando de una sociedad en la que era normal que cada quien baile con su pañuelo y que poco a poco estamos transitando a una en que a la gente le parece normal que cada quien baile con su pistola. Y hay algo adicional, y con eso termino. También creo que es súper importante no caer en el cinismo. De hecho, en el Perú, oigo de tanto en tanto la opinión según la cual el Perú, nosotros, el país, estaría muy bien representado por el Congreso. Eso sería el Perú. Y eso es incorrecto, ¿no? El Perú real es mucho mejor que el Perú político. La prueba es que la mayoría de aberraciones legales que en los últimos años pasa el Congreso y el Ejecutivo no ganarían un referéndum. La gente rechazaría las leyes que destruyen la meritocracia, el bien común, la acción punitiva del Estado. Y eso es muy importante, me parece, de reconocerlo. No caer en el cinismo, no autoconvencernos de que la política sería el reflejo automático de nuestra sociedad. Eso es mentira, ¿no? El problema no son los peruanos. El problema es que hemos dejado que el sistema de representación se pudra y que por esa vía se filtren una serie de actores que trabajan deliberadamente para perforar el Estado de Derecho. Y ese es el equilibrio perverso que hay que romper y que me parece contra el cual las convicciones y acciones del empresariado nacional deberían estar dirigidos. Bueno, gracias.